reanudar, ahora sí, ya reanudamos la grabación. Les voy a compartir la pantalla de lo que vamos a tratar hoy a través de que tiene que ver con el flujo eléctrico y la ley de Gauss. Ahí estamos compartiendo. Ok. Déjenme que vea una cosita. Bien. Bueno, estamos grabando, así que no hay problema. Arranquemos entonces con el tema. Habíamos visto, desde que comenzamos hasta ahora, de la parte de electricidad, el concepto de fuerza eléctrica primero, a través de la ley de Coulomb, y habíamos ampliado el concepto a la idea de campo eléctrico como una suerte de región donde esa partícula tiene influencia. Entonces, cualquier otra partícula que pase o que se encuentre en esa zona de influencia va a sentir, digamos, una fuerza producto de esa interacción. Entonces, hay una suerte de intermediario entre la partícula que crea el campo, cargada, y la partícula con la cual interactúa. Ese intermediario es el campo eléctrico, que habíamos dicho que habíamos propuesto una analogía con el campo gravitatorio terrestre, las fuerzas eléctricas y las fuerzas gravitatorias, y el campo eléctrico y el campo gravitatorio, habíamos dicho que eran campos conservativos y que podían, mediante, mediante la interacción entre las cargas eléctricas o las masas gravitacionales, aparecía esa fuerza, digamos. Entonces, eso era el campo eléctrico y habíamos hecho algunos cálculos de campos eléctricos. Profe, disculpe, no se está Sí, viendo la pantalla. O sea, se está viendo blanco. sí, ya sé, porque Ah, estaba haciendo una introducción, digamos. Ahora vienen las figuritas. Sí, no estaba escribiendo nada. Entonces, a partir de eso, ahora vamos a entrar, y habíamos hecho el cálculo, les decía, de campos eléctricos, de, bueno, un anillo cargado uniformemente, una varilla de cierta longitud, etc. Ahora vamos a entrar, y ahora sí, vamos a ver el tema que está relacionado con el campo eléctrico y que es la ley de Gauss. Gauss fue un matemático muy notable que, que vivió, creo que en el siglo XVII. Realmente se dedicó a las matemáticas, pero tuvo mucho, digamos, que ver con los fenómenos de la electricidad que se estudiaban mucho en ese momento. Entonces, los objetivos de esta parte, digamos, de esta clase es determinar la cantidad de carga dentro de una superficie cerrada, examinando el campo eléctrico en la superficie. Entonces, a partir del campo eléctrico, determinar la cantidad de carga que hay en una superficie cerrada. ¿Cuál es el significado de flujo eléctrico y cómo se calcula? En realidad, la idea de flujo en física. Y cómo esta ley de Gauss que vamos a estudiar ahora relaciona este flujo, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, con la carga encerrada, neta, por esa superficie. ¿Cómo se usa la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico debido a una distribución simétrica de carga? Es una ley, es una expresión matemática muy poderosa, pero necesita de la simetría. ¿Y dónde se localiza la carga en un conductor eléctrico cuando está cargado? Aquí podemos ver una persona, una niñita, que está tocando
en este caso es un cuerpo metálico cargado, esa carga se transfiere a la persona y ustedes pueden ver que los cabellos, el pelo de esta niña tiende a separarse uno de otro, casi como si fueran partes de una línea de campo eléctrico, digamos. Entonces, al cargarse el cabello con una carga del mismo signo, tienden a repelerse entre sí, y es por eso es que vemos esta imagen. Este tipo de imágenes eran muy comunes en la edad moderna, donde algunos científicos usaban, digamos, estos fenómenos eléctricos para conseguir una audiencia notable al hacer estos experimentos y cobraban por eso. Bueno, arranquemos entonces. La carga eléctrica y el flujo eléctrico. Entonces, surgen algunas cuestiones, digamos. La primera sería, ¿cómo podemos medir la carga que hay dentro de una caja sin abrirla? Entonces, ustedes imagínense que tienen una caja, por ejemplo, de zapatos cerrada, tienen adentro unas ciertas cargas eléctricas, y decir, che, ¿cómo puedo saber qué cantidad de carga hay sin abrir esa caja? O bien, entonces, uno dice, bueno, podría hacer uso de una carguita de prueba, Q sub 0, que se ubique afuera de la caja, para determinar la cantidad de carga que hay en el interior, ya que si en el interior de la caja hay una carga, la carga de prueba experimentará, debido al campo eléctrico que crea esa carga del interior, una fuerza eléctrica. Entonces, fíjense acá en la primera figura de la izquierda. Podemos ver que cuando hay una carga positiva dentro de la caja, el flujo, o sea, la cantidad de líneas que atraviesan esa carga, va dirigido hacia afuera. Si uno aumenta la cantidad de cargas dentro de la caja, vemos que también aumenta la densidad de líneas, ya que hay una cierta proporcionalidad entre la cantidad de carga y, que era obvio, la intensidad del campo eléctrico. Así también, si la carga es negativa, lo que notamos es que las líneas de campo van entrando hacia la caja y que si aumentamos la cantidad de carga, también aumenta la cantidad o la densidad de líneas o el campo eléctrico. Entonces, el flujo eléctrico... Ay Dios, masa frita. Bueno, van a tener que aguantar un poquito ¿cómo se llama? La propaganda. Bueno, entonces, el flujo eléctrico ya podemos ver que en las dos cajitas de la izquierda es saliente y en el caso de las dos de la derecha es un flujo eléctrico que entra. Y ya tenemos una idea de lo que es o de lo que entendemos por flujo eléctrico. Entonces, podemos analizar ya concretamente tres casos en los que hay una carga neta igual a cero y no hay flujo eléctrico a través de la superficie. Por ejemplo, si la caja está vacía y no hay ninguna carga adentro, no hay flujo eléctrico porque el campo es cero. Si por otra parte, en la misma caja tenemos una carga positiva y una negativa, la positiva crea un campo eléctrico que hace que salgan las líneas hacia afuera, la negativa hace que entren, y como las cargas son iguales, la carga neta es cero, y el flujo, y por lo tanto el campo resultante también. Por otra parte, supongamos un tercer caso particular, que tenemos una superficie, una lámina que está cargada uniformemente con una densidad de carga sigma. Eso significa que habrá
una cierta cantidad de coulombios por metro cuadrado. Si nosotros colocamos cerca de esa lámina una superficie cerrada, esta caja, vemos que entran tantas líneas de campo como las que salen. O sea que por un lado entran y por el otro lado salen. Por lo tanto, el flujo neto ahí también sería cero. Entonces, tres casos donde podemos determinar, ¿no es cierto?, que el flujo es cero, primero, debido a que no hay un campo eléctrico, después debido a que hay una carga neta igual a cero, y después que hay igual cantidad de líneas que entran a la caja como las que salen. Un último experimento nos permite demostrar que, fíjense, en el primer caso, si la caja contiene una carga, habrá un cierto flujo. Si yo duplico la carga de Q a 2Q, el flujo, que está representado por la cantidad de líneas que atraviesan esa superficie, se duplica también. Y el hecho de tener una sola carga y hacer que la caja sea más grande no hace que el flujo cambie. O sea, si yo aumento el tamaño de las superficies, el flujo, o sea, la cantidad de líneas por unidad de superficie se va a mantener. Son unos experimentos teóricos, digamos, importantes que nos sirven para ver entonces la relación que vamos a encontrar entre la carga encerrada y el flujo. Entonces, pero dejemos en claro qué es el flujo eléctrico. O en realidad, ¿qué es el flujo en física? ¿No? Porque no tan solo hay un flujo eléctrico, puede haber un flujo de fluidos, como por ejemplo algún fluido ideal, como este, el agua, por ejemplo, considerada ideal, o el flujo magnético. Entonces, para eso, imaginemos un canal. Acá se los muestro a la izquierda, ¿no es cierto? Este canalcito por el cual circula agua a una cierta velocidad v, e imaginemos un alambre encerrado sobre sí mismo que crea una superficie. Entonces, si yo multiplico la velocidad con que se propaga ese fluido por el área, obtengo el flujo de fluido a través de ese rectángulo. Imagínense que ese rectángulo podría ser una suerte de filtro de un canal para evitar que pasen las hojas o qué sé yo, si tuviese un enrejado. Entonces, si ese filtro está perpendicular al agua, la cantidad de agua que lo atraviesa es máxima. Si ahora ustedes tienen la posibilidad de hacerlo rotar, girar, con respecto a un eje, como pueden ver aquí a la derecha, en esta imagen, en esta, si lo pueden hacer girar al flujo, al alambre, a este filtro, van a ver que a medida que va rotando, un ángulo, en este caso θ, cada vez menos agua va a ir pasando por ese rectángulo. Hasta que va a llegar un momento, cuando se ponga paralelo a la velocidad, que directamente no va a circular agua a través de él. Entonces,
Si uno hace una pequeña comparación entre ambos, vemos que cuando es máximo cuando está perpendicular a la velocidad de propagación, y el valor es casualmente v, la velocidad, por el área esta. Y a medida que va rotando, en realidad la parte efectiva de esta superficie es A por coseno de teta. Entonces, cuando hay un cierto ángulo, el flujo es proporcional a B por A coseno teta. Y cuando está perpendicular, o sea, cuando el ángulo valga 0 grado entre el área y la velocidad, será coseno de 0, 1, y entonces el producto será B por A. Entonces, el flujo de... Chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si lo pueden cerrar, si no voy a tener que dejar de compartir y ver quién es. Bueno, entonces concretamente, voy a tener que dejar de compartir. A ver quién será el que está hablando. Elvio Ajala, ¿podés dejar de hablar, por favor? Profe, disculpe, yo creo que había una Sí, función en el Zoom para mutear a los participantes. O sea que lo puede sí, hacer sí hay. usted. Sí, no, es cierto eso. Lo que pasa es que si alguno tiene alguna duda, mientras voy dando la clase, yo necesito que me digan, porque si no es directamente... Entonces, si alguien dice, profe, no entiendo esto, qué sé yo, si yo los dejo a todos muteados, es cierto que puedo obligar a que ninguno hable, pero no me parece justo. Pero o sea, se Así que, puede desmutear cada uno, digamos, o sea, no es que queda sí, ya fijo. sé, lo que está bien, está bien, está bien. Yo puedo decir, bueno, permitir que reactiven el micrófono por ellos mismos, digamos, pero bueno, en todo caso, no sé cuál es la función. Yo la que tengo acá es que permitir que los participantes participen en el chat, que se cambien el nombre, no, bueno, eso no, y después tengo reactivar el micrófono por ellos mismos. Si yo desactivo eso, directamente no van a poder hablar ninguno. Entonces, yo lo que les pido es que tengan el micrófono cerrado, eso es todo. Si alguien necesita hacerme alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, lo activa, me pregunta y después lo desactiva. Creo que es simple, digamos, no sé si... Bueno, sigamos. Entonces estábamos por ¿dónde? Ah, le estaba diciendo lo que era el flujo entonces. El flujo eléctrico. Bueno, y ahora entonces la definición de flujo, en definitiva, fíjense, la vamos a poder escribir como un producto escalar de vectores. El flujo eléctrico va a ser el producto del campo eléctrico, que acá está representado por las líneas de campo, en este caso es un campo eléctrico uniforme, y el área va a estar representada por un vector normal a la superficie de esa área, ¿no es cierto? Que en este caso va a tener la misma dirección que el campo, o sea, saliente de la superficie. Si ustedes ven esta imagen acá, en este caso, el ángulo que forma el campo eléctrico E con el área es 0, el coseno de 0 vale 1, y el flujo es máximo. Y en general forma un ángulo teta con la dirección del área, el campo eléctrico,
el flujo se calculará como el producto escalar, que será el módulo del campo, E, por el módulo del área, A, por el coseno del ángulo que hay entre los dos. Eso téngalo bien en cuenta porque es una herramienta trascendente e importante para hacer los cálculos. Entonces, el flujo eléctrico ya resuelto, el producto escalar de E por A es el módulo del campo por el módulo del área por el coseno de teta. Como el módulo del campo eléctrico es una cantidad positiva y el del vector A también, ¿quién va a dar el signo del flujo eléctrico? El ángulo, El ángulo. mejor dicho, el coseno del ángulo. Cuando sea un ángulo de 0 y 90, eso va a ser positivo, sin abarcar 90, y cuando esté entre 90 y 180, será negativo. Ok. Entonces, esta es la definición de flujo eléctrico, producto escalar del campo eléctrico por el área A. Digamos, entonces, acá en este caso el flujo eléctrico vale 0, en esta imagen de acá. ¿Por qué? Porque ninguna línea de campo está cortando, atravesando la superficie. Y se ve claramente que hay 90 grados entre el área A, el vector que indica que es perpendicular a la superficie, y el campo eléctrico. Nosotros podemos escribir el vector A como a partir de un vector unitario n, que significa normal, n, normal o perpendicular a la superficie. Para el flujo eléctrico, que sale de multiplicar escalarmente dos vectores, el flujo es un escalar, la unidad va a ser Newton por metro cuadrado sobre Coulombio, ya que para el campo eléctrico la unidad era Newton sobre Coulombio, para la superficie es metro cuadrado, así que en el sistema internacional la unidad para el flujo es Newton metro cuadrado sobre Coulombio en el sistema internacional, y esa unidad no tiene ningún nombre especial. Bueno, acá hay algo para aclarar en cuanto a la dirección, o más bien al sentido que va a tener el vector normal, n, que va a dar la dirección y el sentido del vector área. Si nosotros tenemos una superficie cerrada, cuando hablo de superficie cerrada, imagínense, no sé, un cilindro con sus tapas, una esfera, una caja, como una caja de zapatos. Eso es cerrada sobre sí misma. En esta superficie cerrada siempre vamos a elegir la dirección y el sentido de n como aquella que se dirige hacia el exterior de la superficie, y se habla de un flujo hacia afuera. Entonces, el flujo eléctrico hacia afuera va a corresponder a un valor positivo del flujo de una superficie cerrada, y el flujo eléctrico hacia adentro va a corresponder a un valor negativo del flujo. O sea, cuando las líneas de campo estén saliendo de la superficie cerrada hacia afuera, vamos a considerar n positivo, y cuando estén entrando, vamos a considerar a n negativo. Si yo pudiese ver acá, por ejemplo, voy a volver un poquito a una superficie cerrada que teníamos acá, por ejemplo, estas, como el campo está saliendo, entonces el campo, la magnitud del campo es E, digamos. No, yo voy a considerar que para este caso la N está entrando.
Está saliendo, perdón, N es perpendicular hacia afuera. Y si estuviese el campo eléctrico entrando, sería hacia adentro. Bueno, simplemente es una convención para tener en claro, digamos, la convención de signo. Bueno, ok. Vamos de nuevo a donde estábamos, disculpen. Habíamos llegado hasta esta convención. Perfecto. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a definir el flujo? Díganme si tienen alguna duda, porque después vamos a tener que van a aparecer algunas preguntitas y que van a tener que al menos recordar lo que hemos estado diciendo ahora. Entonces, si nosotros quisiésemos calcular el flujo en un campo eléctrico que no es uniforme, o sea, el flujo cuando la distribución de líneas a lo largo de una superficie no es uniforme, obviamente vamos a tener que emplear una integral. Entonces el flujo eléctrico genéricamente va a quedar definido por el producto escalar de E por dA. Yo tomo un pequeño elemento, disculpen, tomo un pequeño elemento diferencial de área, lo multiplico por el campo eléctrico y obtengo un dφ. Si quiero obtener el φ total, tendré que integrar a lo largo de toda la superficie. Esta integral se va a resolver fácilmente si el campo eléctrico a lo largo de esa superficie es constante y sale fuera de la integral. Pero si E depende de alguna manera de la distribución de la superficie, o sea, no es constante o uniforme a lo largo de la superficie, se tendrá que resolver una integral que a veces no es tan simple. Pero vamos a tratar de que sí lo sea, porque la potencia de este método para calcular la carga encerrada o los campos eléctricos viene de mano de la simetría. Entonces, acá hay un ejercicio, dice, es un ejercicio concreto para determinar el flujo eléctrico a través de un disco. Dice, un disco de radio igual a 0,10 metros está orientado con su vector unitario normal n a un ángulo de 30 grados, se lo ve acá, respecto de un campo eléctrico uniforme de magnitud 2,0 por 10⁻³ newton sobre coulomb. Entonces, hay un campo eléctrico que no importa para dónde vayamos, siempre vale lo mismo. Tenemos un disco formando un ángulo de 30 grados con un cierto radio. Entonces, dice, hay una aclaración ahí, como esta no es una superficie cerrada, no tiene un interior ni un exterior. Por eso se tiene que especificar la dirección de n en la figura. Entonces, acá estamos aduciendo que n sale, digamos, estamos haciendo que salga hacia afuera de este disco, afuera es raro decir afuera porque depende cómo uno lo mire, pero para hacer el cálculo lo tenemos que especificar, ya que no es una superficie cerrada. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través del disco? Recuerden que el flujo va a ser una magnitud escalar. Y después dice, ¿cómo sería el flujo que cruzaría el disco si se girara de tal manera que n fuese perpendicular al campo eléctrico E? Y una tercera pregunta dice, ¿cuál sería el flujo que pasaría a través del disco si el vector n normal fuese paralelo a él? Entonces, nosotros tenemos que plantear
Estaba escribiendo acá. Tenemos que plantear, bueno, este ejercicio está resuelto, así que, pero tenemos que plantear la definición de flujo, ¿no es cierto? Y tenemos que calcular el área, primero, de este disco. El área, ¿se acuerdan? De un disco, de un círculo, es pi por radio al cuadrado. Multiplicamos pi por 0,10 y nos da este valor, 0,0314 metros cuadrados. Entonces, tenemos que determinar cuánto vale el flujo. El flujo va a ser el módulo del campo por el módulo del área, ya la tengo acá, por el coseno, que en este caso es 30 grados. Me da el valor del campo, del área, por coseno de 30, y me da 54 newton metro cuadrado sobre culombio. Ese es el valor del flujo cuando el ángulo es 30 grados. ¿Qué pasa si el ángulo, si ahora lo giramos al disco hasta que n se haga perpendicular? Entonces, el ángulo ahora pasa de 30 a 90 grados, el coseno de 90 vale 0, y el flujo eléctrico vale 0, y está de acuerdo con lo que nosotros obtenemos visualmente, ya que ahora ninguna línea lo atraviesa. Y por último, ¿qué pasa si lo rotamos hasta que sea paralelo a E? En este caso, si lo rotamos hasta que sea paralelo a E, θ vale 0, el coseno de 0 vale 1, y pasamos a un valor del flujo de 63 newton metros cuadrados sobre culombio. Entonces, los extremos sería el flujo 0 y el valor máximo sería 63, y un valor intermedio para coseno de 30 es 54 newton metros cuadrados sobre culombio, pero si yo pongo 40, 50, 60, 70 grados, todos esos cálculos me van a dar un flujo menor que el de 63, que sería el máximo. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la definición de flujo, producto escalar del campo eléctrico por el área. El área tomada como vector. Ahora calculemos el flujo eléctrico a través de una esferita. Entonces, acá tenemos una carga puntual Q, que vale 3 microcoulombios, y está rodeada por una esfera que podemos considerar imaginaria, que está centrada con la carga y cuyo radio mide 0,20 metros. Entonces, queremos determinar el flujo a través de esta superficie imaginaria. Fíjense que es una superficie esférica. Entonces, el de A, si las líneas de campo eléctrico están saliendo, el de A va a ser para afuera. Pero claro, tenemos que resolver ahora una integral. Es la integral de E por dA. Ahora, nosotros tenemos que percatarnos o tenemos que dilucidar qué pasa con el campo eléctrico E, acá dibujado con las flechitas rojas, en toda la superficie de la esfera. Imagínense que esto es una esfera, ¿no? Nosotros estamos viendo un corte, una sección, digamos, pero es una esfera. Tiene volumen. Entonces, lo que podemos asimilar es que en cualquier punto de esta esfera de radio R, el campo eléctrico siempre va a tener la misma magnitud. Porque fíjense, si uno analiza un poquito la expresión para el campo eléctrico, ve que depende de Q, que es constante, sobre 4 pi epsilon 0 sobre R cuadrado. Entonces, como R no cambia, y Q tampoco, los demás son constantes, el valor de E se mantiene constante a pesar de que cambia la dirección. E es constante a lo largo
de toda la superficie esférica. Por lo tanto, si yo quiero resolver la integral, a E lo puedo sacar fuera, ya que siempre vale lo mismo, dentro de la superficie. Entonces, finalmente el flujo eléctrico queda como E por la integral de dA. Pero la integral de dA no es otra cosa que el área de la superficie esférica de una esfera, que no sé si ustedes se acuerdan, pero es simplemente 4pi por radio al cuadrado. Entonces, el flujo total, fíjense, sale de multiplicar el valor del campo, Q sobre 4pi epsilon 0 sobre r cuadrado, por 4pi r cuadrado. Se simplifica el 4pi con el r cuadrado y el r cuadrado. Nos queda que el flujo eléctrico es Q sobre epsilon 0. Este resultado es muy importante. Bueno, ahora puedo hacer los cálculos numéricos y me da un valor. Pero fíjense que ya puedo asimilar acá que el flujo eléctrico de una esfera en una superficie esférica no depende del radio. O sea que el flujo eléctrico es constante. No importa si el radio vale 1 metro, 2 metros, 10 metros, el valor que sea. El flujo eléctrico para una superficie esférica solo depende de la carga encerrada dentro de la esfera. Si la carga aumenta, el flujo aumenta, pero no depende del tamaño de la esfera. No sé si está claro eso. Acá el tamaño no importa. Bueno, llegó el momento. Acá está el ejercicio que quiero que resuelvan. Es muy sencillo. Tienen acá arriba la dirección a donde se encuentra el formulario. Uy, perdón. Voy a, voy a hacer una cosita, la voy a copiar a esta y se la voy a pasar al chat. Ahí está. Quiero que lo resuelvan al ejercicio y después lo discutimos entre todos. Pueden entrar al chat, ahí está compartida el link, o lo pueden lo pueden sacar de acá. ¿Alguna preguntita? No, profe. Ok, entonces traten de resolverlo y les doy unos minutitos para que no hay que pensar un poquito simplemente y poner la opción correcta.
Vamos, lo que faltan. No es tan difícil, hay que pensar un poquito lo que hemos visto recién y elegir una de las 6 opciones. Reanudar la grabación, avísenme usted. Bueno, entonces, la ley de Gauss, entonces, establece que el flujo eléctrico total a través de cualquier superficie cerrada, como la de una esfera, como la de una caja, como la de un cilindro, como la de que ustedes quieran, pero que sea cerrada sobre sí misma, que envuelva un volumen, entonces ese flujo es proporcional a la carga encerrada dentro de la superficie. Flujo proporcional a la carga. ¿Qué era el flujo? La integral de E por dA. Es proporcional a la carga encerrada y la constante de proporcionalidad en este caso es epsilon 0. Entonces, ya habíamos visto lo de el flujo a través de una esfera. Habíamos dicho que el campo para una carga puntual era 1 sobre 4 pi epsilon 0 q sobre r cuadrado. El flujo era q sobre epsilon 0 cuando hacíamos los cálculos. Y llegamos a la conclusión de que el flujo era independiente del radio de la esfera. Solo dependía de la carga encerrada. Bueno, si nosotros analizamos ahora, ¿qué pasa cuando yo aumento la superficie esférica, la paso de un radio N a un radio 2N? Vemos que el diferencial de A aumenta 4 veces, ya que habíamos visto que el área dependía del cuadrado del radio. En definitiva, nosotros podemos calcular el flujo que pasa a través de una superficie cualquiera no esférica haciendo el producto de perpendicular a la superficie por dA. Si nosotros analizamos qué sucede con una carga puntual fuera de esa superficie cerrada que no encierra ninguna carga, o sea, la carga está fuera de ese, tiene la forma de un porotito, digamos, vemos que hay tantas líneas que entran como que salen. Por lo tanto, el flujo resultante, el flujo neto es cero. ¿No es cierto? Para este caso, porque esta superficie no está encerrando ninguna carga.
La carga está fuera de la superficie. Y si yo quiero calcular el flujo, obviamente me da cero. Bueno, y acá hay otra conclusión importante. Las líneas de un campo eléctrico comienzan o terminan dentro de una región del espacio solo cuando en esa región existe una carga. Si no, están de paso. Entonces, después de ver todo esto, podemos generalizar la ley de Gauss diciendo que la integral de E por dA cerrada es una integral cerrada. Ese circulito hace mención a que la integral se calcula sobre una superficie cerrada. Cerrada, cerrada. Entonces, tiene que ser una superficie esférica, tiene que ser las 6 caras de una caja, tiene que ser la parte cilíndrica de un cilindro más las 2 caras. Eso es una superficie cerrada. Entonces, la integral de superficie cerrada es igual a la carga encerrada por esa superficie cerrada sobre epsilon cero. Esa es la ley de Gauss. Así como la ven. Tan pequeñita, tan insignificante, pero tan poderosa a la vez. Con la ley de Gauss, nosotros podemos determinar campos eléctricos que crean distribuciones simétricas de carga muy fácilmente, sin necesidad de resolver una integral compleja. Y eso es lo hermoso y lo bonito y lo impresionante que tiene esta herramienta matemática. Entonces, el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es igual a la carga eléctrica neta dentro de la superficie, pero dividida en epsilon cero, ¿no? Epsilon cero, que era la permeabilidad eléctrica. Una cosa que tiene que quedar en claro es que cuando yo vaya a resolver usando la ley de Gauss, voy a tener que emplear una superficie gaussiana. En realidad, las superficies gaussianas son superficies que uno se imagina, pueden tener la forma que uno quiere, pero hay que recordar que es imaginaria. O sea, no es necesario un objeto material en la posición de esa superficie. Entonces, esa superficie, la superficie gaussiana, es imaginaria y tendrá la forma que nos convenga. A veces nos convendrá una esfera, a veces un cilindro, a veces un cubo, en fin. No sé, ya dependerá del ejercicio. Y bueno, y esta expresión de Gauss se puede escribir E coseno de tita por dA, E perpendicular al área por dA, E por A. Todas son formas alternativas, pero lo que más le conviene es trabajar con la del producto escalar, particularizándola después para cada caso. Acá, por ejemplo, dice tiene una superficie gaussiana hablando de una carga positivo cuando el flujo es saliente y acá una cuando el flujo es entrante. Si la carga, digamos, si la carga es positiva, el dA va a ser para afuera, el flujo va a ser para adentro, digamos, tanto el dA como el campo tienen la misma dirección y sentido, el ángulo es 0 grados y el flujo me da positivo. En este caso, sí, el campo es hacia adentro porque la carga es negativa, el de A lo mantenemos saliente hacia afuera, entonces el flujo me da negativo. Para el primero es positivo, para el segundo es negativo. O sea, el flujo eléctrico, en este caso, estará dado por, digamos, el valor de el signo de la carga.
acá, por ejemplo, podemos analizar esta figura que tenemos acá, formada por dos cargas, una positiva y otra negativa, ¿no? Y diferentes superficies. Tenemos una superficie C, que es esta moradita, una superficie B, celestita, una superficie A, medio color salmón, y esta D, medio amarillita. Entonces, hay dos cargas formando un dipolo, una carga positiva y otra negativa, y hay que determinar el flujo eléctrico a través de cada una de estas superficies. Entonces, para el caso del área A, fíjense, las líneas de campo salen, el de A es para afuera, el flujo va a ser positivo. Para el caso B, las líneas de campo entran, el flujo va a ser negativo, y vale Q sobre epsilon 0. Para la C y la D valen 0, ¿por qué? Porque la D no encierra ninguna carga, por lo tanto el flujo es 0. Para la D, bien digo, no encierra ninguna carga la D, entonces entran tantas líneas como salen, el flujo es 0. Y para la C, en realidad está encerrando a las dos, a la carga positiva y a la negativa. Y como la carga encerrada neta es 0, Q menos Q vale 0, acá también el flujo es 0. Porque también lo podemos ver. Las que salen por la derecha, fíjense, son las que después entran por la izquierda, o sea que salen tantas líneas como entran. Y acá viene otro ejercicio. Este es el 2. Les voy a dejar de compartir para grabar para pasarles el link a través del chat. Un segundito. Este ejercicio es más sencillito. Ahí está en el chat para que lo resuelvan. Y después lo discutimos como el anterior. Profe, ¿puede poner para que se vea de nuevo el código QR? Ay, perdón. Sí, en eso estaba. El codiguito QR. Ahí está. Muy bien. Bueno, ¿qué dice sobre cuál de estas tres superficies hay una carga Q ahí, encerrada? S1 parece que es una esfera, S2 ya tiene una forma irregular y S3 también. ¿Sobre cuál de estas tres superficies atraviesa un flujo neto más grande? ¿Sobre S1, sobre S2, sobre S3? O el flujo dice es el mismo para todos. Aquí no están las respuestas, pero en el ejercicio sí está. Bueno, ya tenemos 13 respuestas.
pero nos faltan muchos todavía. ¿Hay alguno que tenga problemas con su cuenta institucional ahora? ¿O todos pueden entrar? Profe, hay un chico que dice que tiene un problema ahí. Yo, profe, no me acuerdo la contraseña. No. Bueno, entonces lo que voy a hacer es... Voy a cambiar la configuración por el momento para que pueda entrar. Pero esto no hay que hacer. Ahí vas a... ¿Quién es el muchacho? Andrés Gómez. Creo que vas a poder entrar ahora, Andrés, fíjate. Decime si podés entrar. Avísame, así me quedo tranquilo. Como vamos a trabajar siempre de esta forma, activen su cuenta institucional y cambien la contraseña como para que no pasen estas cosas. Bueno, ya pudo Andrés. Ok. Bueno, tenemos unos 42 que han contestado. 42. A ver los que faltan, por favor. Bueno, bastantes hay. Oh, ahí está, ahora sí. Bueno, entonces les voy a compartir. Ahí está. Mm, Este era el ejercicio. Bueno, yo les decía que el sentido común nos podía jugar una mala pasadita, pero en realidad, si tenemos en cuenta la definición de flujo de la ley de Gauss, que el flujo neto encerrado era proporcional, que el flujo era proporcional a la carga, ustedes fíjense que tanto S1 como S2 como S3 encierran la misma carga. La carga es Q. Por lo tanto, el flujo que pasa a través de S1, de S2 o de S3 es el mismo. El flujo no cambia. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la superficie esférica y decíamos que el flujo para una esfera, una superficie esférica, no dependía del radio, por lo tanto no dependía del tamaño de la esfera? Así que, insisto, acá el tamaño no importa. El flujo eléctrico en S1, en S2 y en S3 es el mismo. Y eso contestó un 75% de ustedes. Así que estamos bastante bien. Los que no hayan contestado así, espero que quede claro, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No. No, profe. Ok.
Entonces ahora les voy a mandar la clave para la asistencia. A ver que me fije si es que he puesto la clave. Bueno, parece que no tiene clave. ¿Ven? Acá está. Hoy es 28. Voy a dejar de compartir un segundito para pasarle la clave por el chat y de ahí continuamos. Ahora van a poder poner la asistencia. La clave es D, U, S, S, D. Ahí está. Ahí está la clave. Y ya pueden poner la asistencia. Ya pueden poner su asistencia. Bien. Ok, y ahora vamos a ver un último ejercicio. Este sí es más largo. Debo reconocer que es más largo. Les voy a dar más tiempo. Está acá. Dice, fíjense, en la siguiente figura se han representado dos superficies gaussianas. En el interior de la figura de la izquierda, que está en verde, es S, están encerradas varias cargas puntuales de distintas magnitudes, ahí las ven, y en la figura de la derecha están representadas las líneas de campo eléctrico que crea una carga puntual positiva. Entonces, a la derecha van a ver que hay 8 preguntistas que hacen referencia a esta figura. Yo voy a copiar y después se la vuelvo a poner. Voy a copiar la dirección esta en el chat para que la tengan. Ahí está. La vuelvo a compartir para aquellos que quieran usar el código QR. Entonces tienen dos tareas. Una, ponerse la asistencia, y la otra, responder estas 8 preguntas. Después de eso, hacemos un par de aplicaciones de la ley de Gauss y ya con eso terminaríamos la clase. Parece largo, pero en realidad hay varias que son verdadero o falso, entonces tienen que contestar por sí o por no.
Se las voy a subir al aula virtual, pero en realidad aplicar, vamos a ver unita ahora, aplicar la ley de Gauss en un problema concreto, vale decir que esta ley es válida para cualquier distribución de carga, cualquier superficie encerrada. Eso vale. Nada más que se puede utilizar de dos maneras. Si se conoce la distribución de carga y si se tiene esta, y si esta tiene simetría, digamos, suficiente, que permite evaluar la primera integral de Gauss, podemos obtener el campo. Eso de simetría significa que sale fuera de la integral. O, si conocemos el campo eléctrico, es posible usar la ley de Gauss para encontrar cómo está distribuida la carga. O sea, sobre todo en superficies conductoras. Entonces, si conocemos la distribución de carga y tiene una buena simetría, podemos obtener el campo. O si conocemos el campo, podemos obtener la distribución de la carga. El proceso inverso. En los problemas prácticos dice que es frecuente encontrar situaciones donde se desea conocer el campo eléctrico generado por la distribución de carga en un conductor. Por ejemplo, las líneas de alta tensión. Estos cálculos se facilitan, por un hecho muy notable, que es que cuando en un conductor sólido se coloca un exceso de carga que se encuentra en reposo, esta se va a la superficie y no se queda en el interior, ya que si estamos en condiciones electrostáticas, el conductor está en equilibrio y no puede haber cargas moviéndose. Con el término exceso se quiere decir que las cargas distintas de los iones y electrones libres que constituye el conductor neutro. Ustedes saben que la materia es eléctricamente neutra. En cualquier átomo hay la misma cantidad de protones que de electrones. Neutrones, bueno, eso ya da digamos, los neutrones manejan si son átomos con las mismas características químicas, pero con más masa. Pero bueno, si nosotros tenemos un exceso de carga, quiere decir que hay o más electrones o más protones, en el caso de que sean cargas positivas, dentro del metal que es de por sí eléctricamente neutro. Yo le hago ingresar cargas, por ejemplo electrones, y entonces es el exceso de carga que tiene. Lo que les decía recién, si nosotros ubicamos un conductor, y en este caso hay un exceso de carga positiva, toda la carga positiva se ubica en la superficie, sobre la superficie. Si yo ubico una superficie gaussiana, vemos que dentro del conductor no encierra ninguna carga, lo cual me permite suponer que el campo eléctrico dentro del conductor, en condiciones electrostáticas, es cero. Y aquí hay un ejercicio, todo esto está tomado del Sears, que dice que agarramos una esfera sólida, conductora, y le incorporamos de alguna manera un exceso de carga positiva. Esa carga positiva rápidamente se va a la superficie de la esfera y se ubica uniformemente a lo largo de ella. Entonces nos preguntan que calculemos el campo eléctrico en cualquier punto en el interior de la esfera o en el exterior de la esfera. Si nosotros ubicamos una superficie gaussiana en el interior de la esfera, vemos que no encierra ninguna carga neta, por lo tanto, en condiciones electrostáticas, dentro de una esfera conductora, el campo es cero. Eso está acá visto en esta parte. Desde 0 hasta R, el campo es cero. Ahora, si yo ubico una superficie gaussiana por fuera del radio, a una distancia R, 2R o lo que fuere, vemos que el campo calculado con la ley de Gauss, ¿no es cierto? Calculamos el campo, aplicamos la ley de Gauss,
hemos dicho que era la integral de E por dA igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. E a lo largo de toda la esfera es constante, sale fuera de la integral. La integral de dA es 4pi por radio al cuadrado y obtenemos el campo eléctrico a partir de una distribución simétrica de carga en la esfera. Y vemos que disminuye exponencialmente, digamos, esto es una hipérbola, disminuye en forma hiperbólica, va disminuyendo proporcionalmente al cuadrado de la distancia. O sea, es 1 sobre L cuadrado. Quiere decir que a medida que me alejo de la esfera, el campo eléctrico va disminuyendo rápidamente. En L valía justo afuera de la superficie, vale 1 sobre 4pi epsilon 0 q sobre L cuadrado. Cuando es 2R, disminuye 4 veces. Cuando es 3R, 9 veces, y así sucesivamente. Fíjense que hemos aplicado la ley de Gauss para una esfera conductora con una carga de exceso Q. Si ahora queremos hacer un estudio parecido para una carga lineal uniforme, en realidad sería como un conductor largo, una línea larga, infinita, que tiene una distribución de carga lineal lambda, que se supone positiva, o sea, tantos coulombios por metro. Eso es lambda. Entonces tiene un exceso de carga por unidad de longitud lambda. Entonces, lo que está acá marcado con las cargas positivas es el conductor, que tiene un exceso de carga. Y para resolverlo, para aplicar la ley de Gauss, lo que nos conviene hacer es ubicar el conductor dentro de un cilindro. ¿Por qué? Porque el cilindro me va a dar cierta simetría. El conductor también tiene la misma forma. No me conviene aplicar una superficie gaussiana, por ejemplo, esférica, porque en ese caso, dentro de la esfera, va a haber distintos valores, digamos, del campo para un radio determinado, ya que no es una carga puntual, sino que es una carga distribuida a lo largo de un conductor largo. Entonces, elegimos una esfera y vemos que, como las líneas de campo son radiales, naciendo en el conductor, siempre sobre la superficie del cilindro, cilíndrica, valga la redundancia, del cilindro, el campo va a valer lo mismo y siempre va a ser perpendicular a dA. Y por otra parte, en las tapas del cilindro, en las caras esta, el campo va a valer 0, porque en realidad ninguna línea lo atraviesa. Entonces ahí el flujo va a ser 0. Y el campo perpendicular a estas caras va a ser 0. Entonces, lo que hacemos es calcular el flujo directamente en la parte del cilindro. Fíjense que la superficie del cilindro, si yo la estiro, va a ser la longitud de la circunferencia del cilindro, que es pi por diámetro, o 2pi por radio, multiplicado por la longitud L. Esta va a ser la superficie. Y el campo sale fuera de la integral. Y aquí es igual a la carga encerrada, pero la carga encerrada es la densidad de carga lineal lambda por L. Eso me da la carga total sobre epsilon 0. Fíjense que se simplifica L y puedo despejar el campo como 1 sobre 2pi epsilon 0 lambda sobre L, y no tuve que hacer ningún cálculo extra de integrales. La cosa es mucho más simple que si tuviese que haber aplicado la definición de campo eléctrico e integrar.
Lo que yo les decía, este mismo resultado se obtuvo con mucho más esfuerzo en la clase anterior, cuando vimos para un conductor que estaba vertical, que tenía una longitud de 2A. Si la carga fuese negativa, el campo estaría dirigido hacia el interior y la expresión anterior de E se debería interpretar como el valor absoluto de la carga por unidad de longitud. Bueno. Después podemos ver otro ejemplito más, que es una lámina plana. Ahora ya hemos visto una esfera, hemos visto un conductor largo, y ahora veamos una lámina. O sea, acá la podemos ver a la lámina. Esta lámina está cargada positivamente. Entonces, yo quiero aplicar la ley de Gauss para determinar, por ejemplo, el campo eléctrico. Ahora, como es una lámina, la densidad de carga, estas líneas, estas cruces que están acá, en realidad son signo más, representan las cargas distribuidas uniformemente en la lámina. Y sigma, la letra sigma, es la cantidad de carga por unidad de superficie que tiene esa lámina plana. Entonces, tenemos que aplicar la ley de Gauss. Para aplicar la ley de Gauss necesitamos la superficie gaussiana. ¿Qué superficie gaussiana nos conviene buscar para esta lámina? Y bueno, elegimos un cilindro. Como la lámina tiene dos caras, vamos a tener que poner dos superficies, una para cada cara. Elegimos un cilindro, ya que al elegir un cilindro, la parte cilíndrica del cilindro, el campo es cero, el campo perpendicular es cero, porque las líneas son perpendiculares a la lámina, y en las caras, que se ven acá, A, el campo es perpendicular, tiene el valor E máximo, y es constante a lo largo de toda la lámina, a lo largo de toda la cara. Por lo tanto, podemos sacarlo de la integral. Eso es lo que yo les decía. Entonces, el flujo a través de la parte cilíndrica es cero, y el flujo a través de cada cara, fíjense, a través de esta cara, el flujo es E por A. Y a través de la otra cara, que está escondida aquí atrás, también es E por A. Y la carga ensellada, la carga total ensellada, es sigma, la cantidad de coulombios por metro cuadrado, por el área de la lámina A. Entonces, como el flujo vale 2E por A en toda la superficie gaussiana, la suma de las dos, y la carga ensellada es sigma por A sobre epsilon 0, podemos despejar de acá el campo, y como en el caso anterior, el campo para una lámina finita cargada, infinita cargada, o sea, una lámina que se extiende en todo el plano infinitamente, es sigma sobre 2 epsilon 0. Ese sería el campo. Una mitad del campo está acá y la otra está del otro lado. Bueno, y así. Si yo tengo dos láminas conductoras, con esto ya terminamos, que tienen cargas opuestas, fíjense acá hay dos láminas conductoras, una con carga positiva, la otra con carga negativa, vemos que en el interior del espacio que hay entre las dos láminas, el campo es más o menos uniforme, y cuando me acerco a los extremos de las láminas, esto es un corte transversal, el campo se deforma, ya no es uniforme. Y afuera, por supuesto, menos. Entonces, yo lo voy a idealizar al campo. ¿Cómo lo idealizo? Y bueno, lo idealizo haciendo que las líneas estas sean todas paralelas y la cantidad de líneas por superficie se mantenga constante.
sea, el campo dentro de estas dos láminas sea constante. Si yo analizo el campo eléctrico resultante a la izquierda de las láminas, veo que hay dos campos. Uno debido a la lámina negativa, que apunta hacia adentro, una debido a la lámina positiva, que apunta hacia afuera. Lo mismo pasa en el otro extremo, del lado de la lámina negativa, y en el centro, entre las dos láminas, los campos están dirigidos en la misma dirección, tanto el de la lámina positiva como el de la lámina negativa. Bueno, de vuelta hay que aplicar la ley de Gauss, elegimos estas superficies gaussianas, y en definitiva, no vamos a ahondar más sobre el tema, esto está en el libro, el campo resultante dentro de las láminas, positiva y negativa, es sigma sobre epsilon 0, y es constante. Sigma es la cantidad de coulombios por metro cuadrado que tiene cada una de las láminas, y epsilon 0, ¿se acuerdan que era la permeabilidad eléctrica? Bueno, hasta ahí llegamos por hoy. Ya se nos ha hecho un poquito tarde.